Bienvenido a Misterios Clásicos, donde cada susurro esconde un secreto. Esta noche, una carta olvidada resurge de las cenizas y con ella un pasado que nadie se atrevió a afrontar. ¿Verás la verdad antes de que se consuma, cuando arda bajo la respetabilidad? Enciende la vela, cierra las cortinas y que comience el misterio. En una mañana tranquila en St. Mary Mead, el reloj del pueblo parecía dudar entre cada campanada, una pequeña pausa, casi avergonzada, que hacía alzar la vista, preguntándose si algo fallaba en el mecanismo. Los setos estaban recién podados, las rosas de la vicaría florecían obedientemente, y en el aire se palpaba esa leve expectación que no precede a nada hasta que, por supuesto, sucede. Miss Marple, desde su ventana, vio al cartero detenerse ante la puerta de la vicaría con un sobre extra en la mano, gris pálido, sellado con cera negra, lo suficientemente curioso como para hacerlo entrecerrar los ojos. Estaba escrito con una caligrafía demasiado elegante para la parroquia. Para cuando el agua hirvió y se sirvió la segunda taza de té, la noticia de la carta ya había pasado por el salón de la señora Price Ridley, rozado los oídos de la señora Harman en la tienda de telas, y llegado al mostrador de la carnicería en un susurro que comenzaba con «Nunca adivinarás quién ha recibido una invitación». Nadie sabía a qué ni de quién, pero se hablaba del color del papel como si pudiera revelar un pecado o la realeza. Por la tarde, el sobre se había convertido en símbolo de vanidad para los moralistas, de fortuna para los optimistas, de peligro para los imaginativos. Miss Marple, sentada bajo el laburo, escuchaba con ojos serenos la conversación que giraba en torno a las mesas de té. Ya había visto este patrón en un pueblo, cómo se aferraban a un misterio como los gorriones a una amiga, tirando de ella hasta que se deshacía entre plumas y ruido. Sin embargo, había algo más, una corriente subterránea bajo la charla, como si todos supieran el nombre del remitente pero no quisiera decirlo primero. A las 4:30, la criada del vicario corrió por el sendero, con el delantal ondeando, para avisar a la señora Price Ridley de que algo terrible había sucedido. La carta, al parecer, iba dirigida al coronel y la señora Westcombe, recién llegados, respetables y aún no del todo integrados en la vida social de St. Mary Mead. Habían invitado a varios vecinos a tomar el té esa misma tarde, y cuando encendieron la chimenea para ahuyentar la humedad, el sobre gris, dejado demasiado cerca de la rejilla, se incendió. Solo una esquina quedó lo suficientemente visible como para mostrar la tenue impresión de un escudo en relieve y una línea escrita para sus ojos solamente ante los presentes. «Es una tontería teatral», declaró la señora Price Ridley. «Probablemente sea uno de esos pasatiempos que tienen en Londres, como las charadas secretas y demás. Aunque no me imagino por qué traer eso al campo». «Tal vez», murmuró la señorita Marple, «porque Londres suele preferir sus escándalos al aire puro del campo». Su comentario se perdió entre el murmullo de las cucharas y las conversaciones. Sin embargo, tras las risas distendidas, persistía una leve inquietud. El té de los Westcombe continuó, aunque varios declinaron la invitación a última hora. Los asistentes notaron la distracción de la pareja, la sonrisa de la señora Westcombe era demasiado radiante y su marido miraba con demasiada frecuencia la silla vacía junto al fuego. Un ligero olor a papel quemado flotaba en el salón, a pesar de que todas las ventanas estaban abiertas. Al caer la tarde, cuando la luz se atenuaba hasta convertirse en una calma grisácea, la señorita Marple pasó caminando a casa, frente a la vicaría. Notó un pequeño montón de cenizas al borde del camino, demasiado ordenado para una simple ráfaga de viento. Agachándose, vio que entre ellas yacía un fragmento de papel doblado, con los bordes chamuscados pero la tinta aún legible. «Nadie creerá la verdad si viene de mí», pensó.
Estaba firmado únicamente con una inicial E. Miss Marple guardó el trozo de tela en su guante sin decir nada. Detrás de ella, la primera campana de la iglesia de la noche comenzó su ronda, firme como siempre, aunque cada tañido parecía detenerse apenas perceptiblemente antes de caer, como si dudara entre conmemorar un momento o lamentarlo. La última nota de la campana se apagó en silencio cuando Miss Marple llegó a la puerta de su jardín. En algún punto del camino, una ventana se cerró de golpe, con decisión, como si llevara un pensamiento no expresado. La tarde tenía esa quietud ligeramente inquietante que sigue a los chismes difundidos con demasiada prisa. Era como si el pueblo mismo contuviera la respiración. Miss Marple dejó el trozo de papel sobre su escritorio y lo alisó delicadamente con un dedo enguantado. La ceniza se desprendió como nieve gris. La frase de la carta, tan curiosamente defensiva, parecía susurrar humillación más que miedo. A la mañana siguiente, la iglesia de Santa María Mead bullía con esa particular actividad de conciencia que suele acompañar a los escándalos. La campana repicó para los maitines, pero la mitad de la congregación dirigió la mirada hacia el banco de los Westcombe en lugar de al cielo. La señora Westcombe no se parecía a su marido, de rostro pálido y bien afeitado, y con modales correctos hasta la rigidez. Ofreció la colecta con precisión mecánica, con la mano firme como la piedra. Cuando el vicario rezó por los afligidos, la señorita Harnell tosió sonoramente, como afirmando la divina infalibilidad. Tras la misa, se formaron grupos junto a la puerta del cementerio. Cada uno comenzaba con comentarios aparentemente inocentes sobre rosas o reumatismo, antes de derivar inevitablemente en torno a la misteriosa carta. La señora Price Ridley la declaró una clara prueba de chantaje, mientras que la señorita Harnell insistió en que se trataba de algún juego tonto de Londres que había salido mal. El señor Clement, el vicario, aconsejó moderación, pero incluso él se sorprendió preguntándose en voz alta si la nota quemada no contendría una amenaza. La gente escribe las cosas más extrañas cuando su orgullo está herido, dijo pensativo. Sí, lo hacen, murmuró la señorita Marple, siguiendo con la mirada a un par de gorriones que se peleaban en la pared. Y a veces escriben solo para ser leídos. Esa tarde visitó a la señora Westcombe con una cesta de bollos, una de esas diligencias que permiten a una dama observar lo que otros podrían llamar indiscreción. La casa de Gossamer Lane era luminosa y estaba bien amueblada, pero curiosamente carecía de calidez. Todo era demasiado nuevo, demasiado cuidado. La señora Westcombe, pálida pero decididamente hospitalaria, le dio las gracias y habló con un tono ensayado para controlarse. Un accidente tonto, dijo, con las manos apretadas. Una se siente un poco avergonzada por haber provocado tantos rumores en el pueblo. Los ojos azules de la señorita Marple brillaron con dulzura. Es imposible impedir que se hable, querida. Solo cabe intentar guiar la conversación. Por un instante fugaz, la compostura de la joven flaquea. Supongo que sí dijo, y añadió casi en un susurro, no era para nosotras. ¿Sabes? La carta llegó por error. Miss Marple ladeó la cabeza. Ah, ¿sí? Entonces a alguien más del pueblo le falta su correspondencia. Un silencio tenue y quebradizo se hizo presente. La señora Westcombe miró hacia la repisa de la chimenea, donde la esquina quemada del sobre yacía conservada bajo el cristal como una reliquia. Quizás dijo en voz baja, aunque dudo que lo reclamen ahora. Cuando la señorita Marple se marchó, se encontró con el coronel Westcombe, que regresaba de la calle principal con el rostro tenso por la molestia contenida. Se tocó el sombrero cortésmente, pero su mirada hacia la casa denotaba la cautelosa estimación de un hombre que teme haber sido malinterpretado.
La señorita Marple notó una tenue mancha de tinta en su guante. No era reciente, pero sí lo suficientemente reciente como para recordarla. Se preguntó si era un hombre acostumbrado a escribir cartas o a destruirlas. Al anochecer, los rumores se habían convertido en certezas. En el Blue Boar, el dueño repitió que había visto al coronel enviar algo por correo 2 días antes. La señora Price Ridley mejoró la historia añadiendo que la carta había sido enviada certificada. Y al caer la noche, el consenso era firme: el coronel había recibido algún tipo de advertencia o requerimiento, y el misterioso había pagado las consecuencias por revelar demasiado. ¿Qué era demasiado? Permanecía encantadoramente sin especificar. Miss Marple permanecía sentada en silencio en su salón, tejiendo a la luz de la lámpara, mientras el pueblo ensayaba sus normas morales en otra parte. Cada rumor pasaba frente a su ventana como una polilla contra la cortina, revoloteando cerca, pálido y fugaz. Lo que le llamaba la atención no era lo que la gente decía, sino lo que evitaban. Nadie mencionaba quién había visto la carta primero, ni quién había rescatado sus restos del incendio. Ese silencio, pensó, valía más que toda la palabrería. A las 9:30 llamaron a la puerta. Era el vicario, con semblante preocupado. «Mi querida señorita Marple», dijo, «ha habido un desafortunado descubrimiento en casa de los Westcombe. Su criada encontró algo en la chimenea, un anillo muy chamuscado. Tiene unas iniciales, aunque apenas se distinguen. Creemos que son E.W. Es bastante terrible, ¿verdad?» Miss Marple alzó la vista, deteniendo sus agujas a medio coser. E.W., repitió en voz baja, como si las letras fueran una melodía que había conocido pero olvidado. Luego, tras una pausa, sonrió levemente. «Sí, un vicario temible, en efecto. Pero me atrevería a decir que la verdadera pregunta no es de quién era el anillo, sino por qué se lo quitaron». El rostro preocupado del vicario permaneció iluminado por la farola mucho después de haberse marchado, como un sermón interminable. Miss Marple permaneció inmóvil, con su labor de punto en el regazo, repasando mentalmente lo que había oído. Un anillo, quemado y oculto entre las cenizas, con las iniciales casi borradas. Una pequeña reliquia humana que antaño había simbolizado afecto o engaño. Se levantó, tomó su chal y fue a correr las cortinas. Afuera, el sendero centelleaba tenuemente entre la niebla. La luz de las farolas se difuminaba en suaves halos, como si el mundo mismo intentara ocultar lo que había presenciado. Al amanecer, en St. Mary Mead, la compasión se había transformado en especulación. Se decía que la criada de los Westcombe, una joven nerviosa llamada Hilda Cray, había llorado desconsoladamente al ser interrogada por el agente. Algunos decían que temía ser despedida, otros murmuraban que había estado enamorada de la ayuda de cámara del coronel desde sus días en el ejército, aunque nadie recordaba su nombre. Miss Marple, que nunca se fiaba de la veracidad de los rumores románticos, simplemente observó que esas historias se propagaban con mayor facilidad cuando había algo más que ocultar. El inspector Chrysler, de Much Benham, llegó antes del mediodía, un hombre enérgico, bronceado y con el temperamento de un maestro de escuela. Tomó el té de pie, con modales educados pero ligeramente irritado por lo que él llamaba bordados de pueblo. La señorita Marple, invitada por el vicario a observar, se sentó con recato junto a la ventana, tejiendo con tranquila precisión, mientras el inspector interrogaba al coronel Westcombe. ¿Fue un error? «Por supuesto», dijo el coronel con voz cortante y la mirada fija en la alfombra. «La carta, por muy absurda que fuera, no iba dirigida a nosotros. Mi esposa se sobresaltó cuando se incendió, pero pensé que lo...» Mejor era restarle importancia. No tenía ni idea de que los criados pudieran dar tanto que hablar.
El inspector Chrysler golpeó su libreta. ¿Y el anillo, señor? ¿Sus iniciales? De mi esposa. En realidad, dijo el coronel tras una breve pausa. Eleanor Westcombe. La extravió hace semanas y probablemente cayó detrás de la repisa de la chimenea. El hallazgo de la criada no prueba nada siniestro. El inspector asintió, pero no escribió. Entenderá que debemos verificarlo, coronel. El informe del forense sobre la pieza metálica confirmará a quién pertenecía. El coronel se puso rígido. ¿Informe del forense? Eso parece innecesario. Puramente un trámite, respondió Crail, aunque su tono sugería lo contrario. También nos han pedido que investiguemos a la señora Edna Ray, antes residente de Hampstead. Las iniciales coinciden, como puede ver, y hay una denuncia por desaparición de hace 2 años. Ante esto, el débil grito de la señora Westcombe se oyó incluso a través de la puerta cerrada del salón. No era un grito dramático, simplemente la exclamación ahogada de alguien que se da cuenta de que un pasado la ha seguido hasta casa. Cuando la policía se marchó, el vicario parecía consternado. «Pobre mujer», murmuró. «Qué fácil es que un pequeño accidente se convierta en tragedia». Los ojos de Miss Marple, amables pero precisos, se encontraron con los suyos. «En efecto, señor Clement. Sin embargo, la tragedia rara vez llega sin ser invitada. Es como un invitado que sabe exactamente qué puerta quedará abierta». Esa noche hizo una discreta visita a la señorita Hartnell, cuyo afán de información supera incluso su indignación moral. La señorita Hartnell informó que la criada de los Westcombe había trabajado brevemente en Hampstead y con otro nombre. Se rumoreaba que se había perdido una referencia o que había habido un desacuerdo sobre el salario, dijo en voz baja para que nadie la oyera. Y ahora este teléfono, esta carta, uno empieza a preguntarse si estas personas son quienes dicen ser, dijo Miss Marple con suavidad. Preguntarse siempre es sano, siempre y cuando no se confunda con saber. Cuando regresó a casa, el crepúsculo se había adentrado en esa hora incierta en la que el pueblo parecía escucharse a sí mismo. Desde su puerta, vio una figura que se movía por el sendero alta, angulosa e inconfundiblemente deliberada. El coronel Westcombe se detuvo frente a la vicaría, deslizó algo por la ranura del buzón y continuó hacia el camino del cementerio. Miss Marple esperó a que desapareciera y luego cruzó la calle. El sobre, sin dirección, yacía sobre el felpudo como si fuera un recuerdo de última hora. Llamó suavemente y cuando apareció el vicario, se lo entregó sin abrir. «Lo mejor será que lo lea, señor Clement», dijo ella. «Sospecho que fue escrito con prisas, y las prisas nunca son aliadas de la verdad». La nota, breve y tensa, contenía una disculpa por la atención innecesaria y una petición a la parroquia para que limitara su curiosidad a asuntos espirituales. No estaba firmada, pero al final, con el lápiz, apenas visible, había una línea medio borrada. Dijo que lo explicaría todo si yo quemaba el resto. El vicario frunció el ceño. «Dios mío, ¿qué significa eso?» «No estoy del todo segura», respondió la señorita Marple, cruzando las manos. «Pero creo que nuestro pueblo está a punto de descubrir que hay más maneras de quemar una carta que con fuego». Una ráfaga de viento agitó las cortinas, trayendo consigo el tenue aroma a humo de algún hogar invisible. El vicario se estremeció, aunque la habitación estaba cálida. Miss Marple miró hacia la ventana, no a la oscuridad que la rodeaba, sino al reflejo de su propio rostro sereno en ella, como si observa a un extraño. El reflejo en la ventana se tambaleó al rozar el viento contra los cristales y la señorita Marple se apartó con la tranquila determinación de quien ya había visto suficiente de sí misma por esa noche. El vicario, aún con la carta medio borrada en la mano, parecía preocupado, con la paz parroquial quebrantada. Si fue escrita con prisas,
dijo con incertidumbre. Quizá debería haberse entregado con discreción. La confianza, murmuró la señorita Marple, tiene la costumbre de llegar demasiado tarde, como una disculpa después de que las flores se hayan marchitado. Amaneció al día siguiente con un cielo gris y nublado, y el aire presagiaba lluvia. El inspector Chrysler estaba de nuevo en casa de los Westcomb, y su coche atraía a los curiosos a las ventanas. El pueblo ya había elegido a su culpable, y esta vez era el coronel. Su rigidez, sus paseos nocturnos, la palidez de su esposa, todo encajaba a la perfección en un patrón de culpabilidad que satisfizo la imaginación colectiva. La señora Price Ridley, por ejemplo, declaró que siempre había desconfiado de los hombres que lucían sus botas con demasiada frecuencia. De camino a la vicaría, la señorita Marple oyó una serie de juicios similares frente a la oficina de correos. Sonrió levemente, sabiendo que la certeza moral solía ser un refugio para quienes dudaban de sí mismos. En la vicaría encontró al señor Clement leyendo una declaración que había dejado el inspector. La letra era firme, pero el tono denotaba irritación más que autoridad. El coronel sostiene que la carta no era de su incumbencia. Sin embargo, surgen inconsistencias en relación con un paquete recibido la semana pasada procedente de Londres, que se cree contiene efectos personales pertenecientes a una mujer llamada Edna Ray. El nombre flotaba en la habitación como un perfume antiguo, tenue, pero reconocible. ¿Recuerda usted qué pensativa dijo la señorita Marple a una tal señora Ray, que se alojó durante una temporada en casa de la señora Lumley, la viuda que vivía cerca del Green? Una mujer bastante tranquila, que solía tener las cortinas cerradas. Eso fue hace 3 veranos. El vicario frunció el ceño. ¿El mismo nombre? ¿Te lo imaginas? Creo que la coincidencia rara vez es tan complaciente, respondió ella con dulzura, sobre todo en lugares pequeños. Más tarde ese día, la lluvia comenzó fina, luego cayó con la suficiente fuerza como para convertir los senderos del jardín en hilos de plata. Desde la ventana de su salón, la señorita Marple observó al coronel Westcomb cruzar el camino hacia la iglesia. Caminaba a paso ligero, con los hombros tensos. Media hora después, el inspector Chrysler lo siguió, deteniéndose solo para intercambiar unas palabras con la joven Hilda Cray. La niña tenía los ojos hinchados de tanto llorar, pero asintió, aferrándose al delantal como para no caerse. Miss Marple, siempre dispuesta a no anteponer la curiosidad a la discreción, esperó a que el inspector se marchara y entró discretamente en la nave. El coronel estaba allí, de pie ante las placas conmemorativas, de espaldas a la puerta. El sonido de su llegada lo hizo girar sobresaltado, como un hombre sorprendido por un pensamiento indiscreto. «Disculpe», dijo amablemente. «Tenía pensado arreglar las flores, pero veo que ya ha traído algunas». Su mirada se desvió hacia el pequeño ramillete de lirios blancos en la cornisa, húmedos por la lluvia. «Es obra de mi mujer», dijo secamente. «La iglesia le transmite paz». Miss Marple observó las flores. Un pétalo estaba manchado de hollín. «Es comprensible», dijo en voz baja. «Al fin y al cabo, las cenizas tienen la costumbre de adherirse». Por un momento, ella pensó que él podría hablar, pero él solo inclinó la cabeza y salió, dejando un eco irregular de sus pasos sobre el suelo de piedra. Esa tarde, el inspector Chrysler pasó por la vicaría. Su actitud había perdido la vivacidad de antes, la lluvia le había pegado el pelo a la frente, y su paciencia con esos acertijos refinados, como él los llamaba, se agotaba. «Hemos dado con el anillo», dijo. Nació en Londres con el nombre de Ray Edna Ray, hace 3 años. Posteriormente fue canjeado por un hombre que usaba las iniciales C.W. C.W., repitió el vicario. «El coronel Charles Westcomb». «Posiblemente».
O quizás una conveniente coincidencia, dijo el inspector con seriedad. Pero la letra del recibo de empeño coincide casi exactamente con la firma del coronel. Miss Marple guardó silencio un rato. El fuego crepitaba suavemente y el sonido de la lluvia se intensificó en el tejado. Se dijo al fin: a veces la gente se aferra al pasado por lástima, no por culpa. Pero la lástima, inspector, puede ser igual de peligrosa. Chrysler frunció el ceño. ¿Así que crees que está ocultando algo? Oh, sin duda, dijo ella. Pero la pregunta es, ¿el secreto de quién está protegiendo? Cuando se marchó, el vicario se volvió hacia ella, con una pizca de esperanza. ¿De verdad no crees que el coronel sea culpable? Miss Marple esbozó esa pequeña sonrisa interior que tantas veces precedía a sus revelaciones más incómodas. Creencia es una palabra muy fuerte, señor Clement. Digamos que me parece que está extrañamente equivocado. Afuera, la lluvia cesó. Los tejados del pueblo brillaban tenuemente bajo una luna indecisa, y desde algún lugar cercano al parque llegó el leve crujido de una rueda de bicicleta que giraba sin rumbo, un sonido pequeño y solitario en un mundo demasiado educado para percibirlo. Miss Marple se detuvo de nuevo en su ventana, y el reflejo volvió a encontrarse con su mirada. Esta vez, sin embargo, pareció fruncir el ceño ligeramente, como si hubiera empezado a sospechar de ella. El leve ceño fruncido en el cristal se disipó al parpadear la lámpara, y Miss Marple se inclinó para estabilizar la llama. Sombras temblaban sobre el papel pintado, suaves e inciertas como la conciencia del pueblo, inquieta bajo el cortés silencio. Más allá de su seto, una cadena de bicicleta tintineó una, dos veces, y luego desapareció. Se arropó con el chal y volvió a sentarse, dejando que la quietud retomara su ritmo habitual. Pero la idea no tranquilizaba a la gente, como los reflejos alterados por la luz. Y la luz de St. Mary Mead estaba cambiando. Al amanecer, el pueblo lucía una calma contenida. La lluvia había cesado, y también los chismes, al menos en su forma más ruidosa. La cortesía, observó Miss Marple, no es más que la versión social del encubrimiento cuando todos empiezan a hablar con suavidad. Se puede estar seguro de que algo desagradable se oculta. Los Westcombe permanecieron en casa, rechazando visitas. La señora Westcombe, a través de su criada, envió disculpas al comité parroquial. El coronel Westcombe había sido visto caminando hacia el bosque, llevando un sobre. Nadie admitió haberlo seguido, aunque a varios les habría gustado hacerlo. El inspector Chrysler apareció en la puerta de Miss Marple poco después del mediodía con un semblante que oscilaba entre el respeto y la exasperación. Parece que usted comprende a la gente, Miss Marple. Quizá pueda decirme qué se me ha escapado. Ella sonrió. Oh, ni se me ocurriría. Pero podrías decirme qué es lo que no has echado de menos. Esa suele ser la pregunta más reveladora. Frunció el ceño, pero aceptó la invitación al té. Mientras removía la taza, ella notó que sus ojos se posaban en el jarrón sobre la repisa de la chimenea, uno pequeño de plata con unas iniciales grabadas que reflejaban la luz E.T.B. Había estado entre el batiburrillo de objetos vendidos en el mercadillo de la iglesia el año anterior. Eso perteneció a la señora Ray, dijo él secamente. ¿Lo compraste? En efecto, creo que la ofreció la señora Lumley. Dijo que provenía de un inquilino que se marchó con bastante prisa. La cuchara de Chrysler se detuvo en seco. ¿En serio? Volveremos a hablar con la señora Lumley. Cuando se hubo marchado, la señorita Marple examinó el jarrón con más detenimiento. El grabado era superficial, casi borrado, pero no por el paso del tiempo. Había sido frotado deliberadamente, como si su dueña hubiera querido disimularlo. Pasó un dedo por la base y encontró, bajo el pulido, una leve marca de quemadura.
Un rastro de la misma ceniza gris que había visto aquella primera noche. Era como si cada vestigio de la existencia de la señora Ray hubiera estado destinado a arder, y sin embargo, una parte se resistiera. Más tarde, esa tarde, visitó a la señora Lumley, supuestamente para hablar sobre la próxima venta de garaje. La viuda la recibió con una cortesía exagerada, de esas que ocultan el resentimiento en lugar de brindar consuelo. Su sala olía ligeramente a alcanfor y a ventanas cerradas. Sobre una mesita auxiliar, una fotografía, medio oculta tras un jarrón de lirios artificiales, mostraba a una joven de ojos oscuros y una sonrisa discreta. El nombre debajo estaba borroso, pero los rasgos eran inconfundibles, el mismo rostro que, durante un breve y discreto período, había figurado en el registro parroquial. Era una buena chica, de verdad, dijo de repente la señora Lumley, siguiendo la mirada de la señorita Marple. Tranquila, reservada, pagaba el alquiler puntualmente hasta que dejó de hacerlo. Un día simplemente desapareció. Dejó aquel jarrón. Claro que hubo rumores. Un hombre de uniforme. Cartas a horas intempestivas. Las destruí por respeto a mi memoria. Por decencia, repitió suavemente la señorita Marple. Qué ordenados se vuelven nuestros pecados cuando los envolvemos en buenos modales. La señora Lumley se puso furiosa. No puedes decir eso. Oh, nada en absoluto, interrumpió suavemente la señorita Marple. Solo estaba admirando sus lirios. Las cosas artificiales duran mucho más que las flores naturales, ¿verdad? Cuando se marchó, la tarde se oscurecía, sumiéndose en esa hora grisácea en la que la verdad y la ilusión parecen compartir la misma luz. Tomó el camino más largo a casa, el que bordeaba el bosque. Cerca de la puerta, algo le llamó la atención. Un trozo de papel de sobre atascado en el seto, húmedo pero legible. La letra era firme, masculina. Solo leyó la línea visible antes de que la tinta se desdibujó justo donde debían caer las cenizas. No había firma. Lo deslizó con cuidado en su bolso. Tras ella, el susurro de las ramas la hizo detenerse. El coronel Westcombe emergió de las sombras, con el sombrero calado hasta los huesos. Por un instante, sus miradas se cruzaron, reflejando la sorpresa de él y la de ella, indescifrable. Él vaciló, luego esbozó una sonrisa forzada. «¿Paseo vespertino, señorita Marple?» «Solo una breve, coronel. El aire está muy limpio después de la lluvia». Inclinó la cabeza, cortés hasta la defensiva. «Efectivamente, hay que disfrutar de la calma antes de que vuelva a cambiar». Cuando se hubo marchado, ella se quedó mirando el camino que había seguido, con el papel caliente contra su guante. Antes de que vuelva a cambiar, murmuró. Qué típico de un hombre pensar que lo único que cambia es el tiempo. Al llegar a su puerta, el reloj de la iglesia dio las 6 con el mismo ritmo vacilante de antes, como si el mecanismo aún dudara de su propia precisión. En su salón, el jarrón brillaba suavemente bajo la luz de la lámpara, con sus iniciales desgastadas, tenues pero persistentes. Miss Marple lo contempló pensativa. Sabía que ni el mejor pulido podría borrar del todo lo que una vez estuvo grabado. El brillo del jarrón perduró en los ojos de Miss Marple mientras apagaba la lámpara y dejaba que el silencio la envolviera. Afuera, la niebla se elevaba de los prados, difuminando los contornos de cada seto y frontón familiar. El tenue tañido del reloj del recibidor pareció desvanecerse antes de terminar su nota, dejando tras de sí un silencio inconcluso, un silencio que parecía casi expectante. Miss Marple permaneció inmóvil, como si esperara que el pueblo mismo hablara. Fue a la mañana siguiente cuando se rompió aquel silencio. El vicario la visitó temprano, visiblemente incómoda. «Un asunto bastante delicado», dijo, deteniéndose en el umbral.
El inspector Chrysler desea reunirse con usted en privado. Cuando le sea conveniente, por supuesto. Han detenido al coronel Westcomb. La señorita Marple levantó la vista de su taza de té con educada sorpresa. «¿Detenido, señor Clement? Espero no ser arrestado». «Bueno, no exactamente. Pero el coronel ha hecho ciertas confesiones. Algo sobre una deuda de conciencia y una carta extraviada». El inspector se mostró muy reacio a dar más detalles. «Ah», dijo la señorita Marple en voz baja, «el tipo de confesión que complica en lugar de aclarar». En la comisaría, el inspector Chrysler había cambiado de actitud. La saludó con un aire de respeto cauteloso, aunque la irritación aún se percibía en su tono. «Tenía razón sobre el pasado, señorita Marple. Ha vuelto a atormentarme. El coronel admitió haber conocido a la señora Ray, Edna Ray, antes de su matrimonio. Un breve conocido, dice, sin mayor importancia. Sin embargo, hemos encontrado una fotografía suya entre sus pertenencias y una carta medio quemada, escrita de su puño y letra, en la que le advierte que no asista a la invitación». La mirada de Miss Marple se suavizó. Pobre hombre. Los hombres nunca son tan sentimentales como cuando desean olvidar. Chrysler exhaló bruscamente. Afirma que ella envió ese sobre gris, el que se quemó, que su intención era desenmascarar. Pero la señora Ray lleva desaparecida 3 años. A menos que haya estado escondida delante de nuestras narices, alguien más está haciendo su papel. «¿Y la señora Westcomb?», preguntó la señorita Marple. Ella se niega a hablar. La criada dice que la llevaron a su habitación por orden del médico. El coronel insiste en que su esposa no sabía nada. Francamente, casi le creo. Miss Marple echó un vistazo a la ventana salpicada de gotas de lluvia. «La fe puede ser muy traicionera cuando viene envuelta en caballerosidad, inspector. ¿Podríamos visitar a la señora Westcomb juntas?» La casa estaba cerrada con persianas y reinaba un silencio sepulcral. En el interior se percibía un tenue aroma a lavanda, con un trasfondo masacre, como si se hubiera usado incienso para enmascarar el humo. La señora Westcomb estaba sentada junto a la chimenea, pálida pero serena, con un chal cuidadosamente recogido sobre los hombros. Sus ojos se encontraron con los de la señorita Marple, con la frágil dignidad de quien ha practicado la compostura durante años. «Siento mucho entrometerme», comenzó amablemente la señorita Marple, «pero su marido parece muy deseoso de evitarle cualquier molestia». Una leve sonrisa. «Charles siempre ha sido galante, a veces incluso demasiado. Cree en proteger las apariencias. Pero las apariencias tienen una terrible manera de resquebrajarse, ¿verdad?» Miss Marple inclinó la cabeza. «Me atrevería a decir que hasta la porcelana empieza a mostrar sus fisuras». La mirada de la señora Westcomb se dirigió hacia la repisa de la chimenea, donde la esquina enmarcada de la invitación quemada aún reposaba bajo el cristal. «Nunca debió quemarse», dijo en voz baja. «Él mismo la puso ahí. Dijo que era más seguro a la vista. Encendí el fuego antes de que volviera. ¿Por error? O tal vez no. Apenas puedo distinguirlo ahora». El inspector Chrysler se inclinó hacia adelante. «¿Quiere decir que lo destruyó deliberadamente?» «Es decir», dijo lentamente, «que hay cartas que uno no puede soportar leer 2 veces». Las palabras de Edna Ray eran como cenizas antes incluso de que la llama las tocara. «Cuando oíste la voz de Miss Marple, era muy dulce. Entonces la reconociste». El silencio que siguió no fue de vacilación, sino de alivio. «Era mi prima», susurró la señora Westcomb. «Vino a verme a Londres antes de nuestra boda, desesperada, avergonzada y sin un centavo. Dijo que Charles le había prometido matrimonio una vez, hacía mucho tiempo, antes de descubrir que no era la persona adecuada. La ayudé, le envié dinero, juró desaparecer y durante años lo hizo. Entonces llegó el sobre.
No podía dejar que lo viera. Lo quemé para protegernos a ambos, o eso me dije a mí misma. El lápiz del inspector Chrysler permanecía inmóvil sobre su cuaderno y las iniciales del anillo. Las manos de la señora Westcombe se apretaron sobre su regazo. Edna me lo dio hace años. Un recuerdo. Creí que lo había perdido, pero tal vez el destino sea impredecible. Miss Marple la observó en silencio. La gente suele confundir la bondad con el encubrimiento, querida. Una preserva a la otra hasta que ya no pueden. El reloj de la repisa dio la hora, su ritmo constante rompiendo la frágil calma. La señora Westcombe se estremeció levemente con cada campanada, como si cada tañido fuera una acusación. Cuando terminó, la habitación se sintió más tenue, vacía de sonido pero cargada de cosas no dichas. El inspector Chrysler se puso de pie. Necesitaremos una declaración. Completa, por supuesto. Pero diría que la versión del coronel ahora se ve un poco diferente. La mirada de la señorita Marple se posó un instante en las cenizas de la chimenea. Diferentes, sí dijo, aunque no necesariamente más claras. Al salir, la luz del sol se abrió paso entre las nubes, iluminando brevemente el sendero húmedo del jardín. Las flores relucían, y por un extraño instante, la ceniza bajo ellas pareció brillar como plata oculta. Miss Marple se detuvo, siguiendo con la mirada el tenue rastro de huellas que se alejaba de la casa, pequeña, luminosa y recién construida. Las pequeñas huellas conducían al camino, donde la luz del sol aún brillaba tenuemente sobre la grava húmeda. Miss Marple las siguió con curiosidad pausada, mientras su sombrilla golpeaba suavemente el suelo. Terminaron abruptamente cerca del seto de la vicaría, donde una llanta de bicicleta había dejado una marca reciente en el barro. Se inclinó ligeramente, observando la banda de rodadura estrecha y bien cuidada, del tipo que prefería el sobrino del jefe de correos, el joven Peter Hollis. Era curioso, pensó, cómo la inocencia a menudo dejaba las huellas más claras. En la puerta, el inspector Chrysler se detuvo para encender su pipa. «Si lo que dice la señora Westcombe es cierto», murmuró, «entonces no tenemos ningún delito, solo un sentimentalismo absurdo y una vergüenza familiar». Aún así, las huellas... «Ah, sí», dijo la señorita Marple con suavidad. «Las huellas tienen modales tan delicados, ¿verdad? Nunca mienten, pero rara vez dan explicaciones». Chrysler la miró fugazmente, con expresión de desconcierto, pero no dijo nada más. El momento pareció cerrarse entre ellos como una puerta. Se dirigió a grandes zancadas hacia el agente que lo esperaba junto a su coche, mientras la señorita Marple doblaba por el sendero, con los pensamientos divagando, pausados pero precisos. Aquella tarde, el pueblo parecía extrañamente apagado. Las cortinas se movían sin rumbo fijo. Las puertas permanecían cerradas. Incluso la señora Price Ridley, generalmente omnipresente en momentos de escándalo, solo fue vista una vez, cuando salió a buscar la leche y lanzó una mirada furtiva hacia la casa de los Westcombe. Miss Marple notó el aire casi antinaturalmente quieto, como si todos contuvieron la respiración ante lo inevitable. Llegó, como suelen suceder estas cosas, justo cuando la gente empezaba a convencerse de que no pasaría nada más. Alrededor de las 5, cuando el sol comenzaba a teñirse de un dorado pálido, un grito resonó desde el bosque detrás de la iglesia. Media hora después, la bicicleta de la gente pasó ruidosamente frente a la oficina de correos, seguida por un automóvil que transportaba al inspector Chrysler. Al anochecer, todo el pueblo sabía que se había encontrado un cuerpo cerca de la orilla del río, el del joven Peter Hollis. La señorita Marple recibió la noticia de la señora Harman, sin aliento y horrorizada, que llegó a la puerta de su jardín como impulsada por su propia curiosidad.
Es terrible, simplemente terrible, exclamó. Pobre muchacho. Dicen que había ido a entregar un mensaje para el coronel Westcomb. ¿Pero qué podía saber un niño así? Los niños suelen saber perfectamente lo que no deben hacer, dijo la señorita Marple en voz baja. Eso es lo que los hace tan problemáticos para los inescrupulosos. Al anochecer, la historia cobró mayor relevancia. Algunos decían que Peter llevaba una nota rota, mojada e ilegible, sin destinatario. Otros insistían en que lo habían visto discutiendo con el coronel esa mañana. El aire, antes cargado de lluvia, ahora destilaba un aroma más penetrante a miedo. Incluso la campana de la iglesia, al sonar para la oración vespertina, parecía reticente. El inspector Chrysler volvió a llamar al anochecer, con aspecto demacrado y pálido bajo la luz de la farola. «Lo sabrán pronto», dijo con voz sombría. Encontramos un papel doblado en el bolsillo del abrigo del chico. Solo se leen unas pocas palabras. No puedo vivir con esto sin decirlo. No hay firma. Pero la letra es la de la señora Westcomb. Miss Marple escuchó en silencio. El tic-tac del reloj parecía hacerse más fuerte, llenando la habitación entre ellos. Entonces, o está confesando, dijo al fin, o está protegiendo a alguien otra vez. La gente rara vez escribe con sinceridad cuando tiene miedo, inspector. Escriben para controlar la historia que otros contarán. Frunció el ceño. ¿Crees que ella lo plantó? Creo, dijo con delicadeza, que la culpa a menudo toma prestada la voz de la inocencia cuando desea ser creída. Chrysler se pasó una mano por el pelo. ¿Te refieres al coronel? Quizás, murmuró la señorita Marple. O quizás ninguna de las dos. A veces la culpa es más imaginativa que el culpable. El inspector se marchó poco después, llevándose consigo la inquietud que había empezado a resultar casi familiar. Al cerrarse la puerta, la señorita Marple se acercó a la ventana y contempló el pueblo. Una pálida niebla volvía a formarse, ese velo familiar entre la visión y la comprensión. Más allá, un perro ladró 2 veces y luego guardó silencio. Su mirada se posó en el camino que conducía al bosque. La linterna de la gente se movía hacia allí, un punto amarillo que se colaba entre los árboles. Pensó en Peter Hollis, un chico en bicicleta, un papel doblado y huellas que terminaban donde comenzaban los secretos. El patrón se dio cuenta, se estaba estrechando. Alguien había intentado borrar su propia letra de la historia y había elegido al mensajero equivocado. Miss Marple apagó la lámpara y se recostó en las sombras. Sobre su escritorio yacía el jarrón chamuscado, con sus tenues iniciales brillando en la oscuridad. El reflejo atrapado en el borde plateado hacía temblar una vela. Pensó que no parpadeaban por el viento, sino por la duda misma. Y en algún lugar, invisible pero cercana, una nueva verdad aguardaba como una carta sin enviar. De esas escritas no con tinta, sino con miedo. El temblor del reflejo de la vela se apagó cuando Miss Marple extendió la mano y acarició la llama entre sus dedos. El gesto fue instintivo, suave, pero firme, como si el autocontrol silencioso fuera su forma de plegaria. Afuera, la linterna del alguacil se perdió de vista, sumiendo el callejón en la oscuridad una vez más. El pueblo había cerrado bien las cortinas para pasar la noche, pero ella sabía que sus pensamientos permanecían despiertos. La culpa era una compañera inquieta, rara vez dormía donde se había fingido compasión. A la mañana siguiente estaba pálida y quebradiza. El inspector Chrysler, con los ojos pesados, volvió a llamar a la señorita Marple, esta vez con una vacilación inusual. «Hay algo que no logro comprender», confesó. La bicicleta del niño fue encontrada en pie, apoyada contra un árbol. Sin forcejeo, sin caída. Alguien lo recibió allí, alguien en quien confiaba.
Miss Marple sirvió el té lentamente. La confianza es algo tan flexible, inspector. Se otorga fácilmente a quienes parecen más inofensivos y se retira demasiado tarde de quienes no lo son. La miró fijamente. ¿Crees que esto no es obra de los Westcombe? Creo, dijo con suavidad, que la verdad se parece bastante al bordado, son los hilos sueltos, no las puntadas perfectas, los que te dicen cómo se hizo. Tras su partida, ella tomó su chalé y salió a caminar. La niebla matutina aún se cernía sobre los setos, difuminando los contornos y suavizando la distancia. Siguió el sendero hacia el bosque, donde la tierra conservaba las huellas recientes y la tenue marca de la rueda de la bicicleta de Peter. Cerca del río, se detuvo no en el lugar donde habían encontrado el cuerpo, sino un poco aguas arriba, donde el agua formaba un remolino bajo un sauce roto. Allí, medio oculto entre las raíces, divisó un pequeño destello, un botón de latón, deslustrado y con un escudo. El mismo escudo, se dio cuenta, que una vez había estado grabado en la invitación gris. La giró entre sus manos y luego miró hacia la torre de la vicaría, que se alzaba tenuemente entre la niebla. Un patrón comenzaba a emerger, no de un crimen en el sentido habitual, sino de correspondencia, carta a anillo, escudo a ceniza, culpa a protección. Todo conectado por ese silencioso impulso de respetabilidad humana, el deseo de aparentar ser mejor de lo que uno es. Al mediodía, la señorita Marple ya tenía su plan listo. No era elaborado, simplemente preciso. Envió unas notas, redactadas con cortesía y entregadas en mano por el mozo de cuadra, invitando a los Westcombe, a la señora Lumley y al inspector Chrysler a tomar el té esa tarde. Al propio vicario, siempre tan amable intermediario, se le pidió que sirviera. Le hará bien al pueblo, dijo, que se sienten juntos y se les vea escuchando en lugar de susurrar. A las 4 se reunieron en su salón. El aire olía ligeramente a cera de lavanda y lana húmeda. El coronel Westcombe parecía sereno, pero su esposa, pálida y distante, evitaba su mirada. La presencia de la señora Lumley denotaba una incomodidad moralizante, y el inspector Chrysler rondaba cerca de la ventana, pipa en mano, como si quisiera pasar desapercibido. Las agujas de coser de la señorita Marple tintineaban suavemente, como un gesto de cortesía. «Qué agradable», dijo, «tener a todos juntos. Hemos sufrido tantos malentendidos. Quizás esto aclare las cosas». El coronel Westcombe parecía receloso. «Si esto tiene que ver con la desafortunada carta de mi esposa, no dijo la señorita Marple con dulzura. Se trata de algo mucho más insignificante, aunque quizá no menos significativo». Sacó el botón de latón y lo colocó delicadamente sobre la bandeja de té. «Lo encontré junto al río, cerca de donde hallaron al pobre Peter. Pensé, naturalmente, en uniformes, y recordé, señora Lumley, que su difunto esposo trabajó como empleado en la oficina de ferrocarriles. Los abrigos de los mozos de estación llevaban un escudo similar. La compostura de la señora Lumley flaquea, solo brevemente. «No veo qué tiene que ver eso con las cartas», dijo la señorita Marple con dulzura. «O con su entrega. Peter era un chico servicial. Quizás se le podría haber convencido para que enviara o recogiera algo para una amable señora que no deseaba que se observan sus recados. Un mensaje, tal vez, o un sobre que una vez lució ese mismo escudo». El silencio que siguió era tan denso que se podía sentir. El rostro de la señora Lumley se tensó en la sonrisa forzada del justo acorralado. «¿Pretendes insinuar que yo tuve algo que ver con...?» «Mi querida», interrumpió la señorita Marple, «quiero decir que las apariencias tienen una terrible capacidad para engañar incluso a quienes las poseen. Destruiste un juego de cartas, me dijiste. Imagino que creías estar haciendo lo correcto hasta que una sobrevivió». La mano de la señora Lumley se movió bruscamente hacia su bolso y luego
se quedó inmóvil. Los ojos del coronel se oscurecieron y su esposa emitió un suave sonido ahogado. «La gente suele quemar cartas para borrar la vergüenza», prosiguió Miss Marple con voz tranquila pero firme. «Pero la vergüenza es lo más inflamable de todo, solo deja su rastro». El inspector Chrysler se aclaró la garganta, mirando de reojo a la señora Lumley. «¿Desea comunicarnos algo, señora?» No dijo nada, solo extendió la mano hacia su taza de té y la notó temblar. El tintineo de la porcelana contra el platillo llenó la habitación como una confesión demasiado tenue para expresarse con palabras. Miss Marple se levantó y se acercó a la ventana. «Es curioso, ¿verdad?», dijo en voz baja, «que incluso las cenizas puedan dejar rastro si uno tiene la paciencia de buscar dónde las dejó el viento». Afuera, la niebla comenzaba a regresar, enroscándose entre los setos como un oyente cauteloso. Y desde el campanario de la iglesia, el reloj volvió a titubear entre sus campanadas, como si el tiempo mismo temiera tomar partido. La pausa incierta del reloj se prolongó en el aire mucho después de su última campanada, un silencio tan tenso que incluso el tic-tac del reloj de sobremesa de Miss Marple parecía intrusivo. La mano de la señora Lumley aún temblaba alrededor de la taza de té, la porcelana susurrando contra el platillo con un ritmo nervioso. Afuera, la niebla se espesó, formando una cortina pálida, como si el mundo prefiriera no presenciar el posible desmoronamiento de la civilidad. El inspector Chrysler permanecía inmóvil, con el rostro expectante. Fue la señora Westcomb la primera en quebrarse. «Miente», dijo en voz baja. Su voz era débil, exhausta, pero con una curiosa claridad. Sabe lo que contenía esa carta porque ella misma la escribió. Las palabras cayeron con una precisión casi delicada, como cristales que se deslizan de un estante. El coronel Westcomb levantó la cabeza de golpe, con los ojos llameantes. «Eleanor Donn, no», dijo con brusquedad. Pero ella continuó, su compostura ahora desvanecida, reemplazada por algo más tranquilo y mucho más peligroso, una especie de alivio. «Envió esa invitación», prosiguió la señora Westcomb, clavando la mirada en la señora Lumley. «No a mí, sino a mi marido». La letra estaba disimulada, sí, pero la forma tan ridícula de expresarse, esa cosa de solo para mis ojos, la reconocí. «¿Sabías de Edna Ray?» «Seguro que guardaste sus cartas». El rostro de la señora Lumley se endureció, pero un pulso le latía en la sien. «Si lo hubiera hecho, habría sido solo porque eran cosas perversas y vergonzosas. La muchacha quedó arruinada por el engaño de tu marido, y por la suya», dijo la señorita Marple en voz baja. La habitación se volvió hacia ella. Permaneció de pie junto a la ventana, con las manos ligeramente entrelazadas, su tono inalterable, como si observara el tiempo en lugar de lanzar una acusación. La señora Lumley tenía en su poder las cartas de la señora Ray. Las destruyó, salvo una que utilizó para redactar la invitación. Pero no era la única que lo sabía. Alguien debió de haberle dicho dónde encontrarlas. Chrysler dio un paso al frente. «¿Y quién sería esa, señora?» «La doncella, Hilda Cray», respondió Miss Marple con dulzura. «Trabajó para la señora Lumley antes de entrar al servicio de los Westcomb. Es una persona leal, pero con poco criterio, una combinación peligrosa cuando el afecto está mal dirigido». Los labios de la señora Lumley se entreabrieron. Una protesta formándose pero sin encontrar voz. Su mano tembló de nuevo, pero esta vez era la ira, no el miedo, lo que la movía. La muchacha vino a mí, sí, quejándose de injusticias, de la vanidad de su ama y de la indiferencia del coronel. Le dije que se portara mejor, pero ella dijo que los haría escuchar. Pensé que eran palabras vacías. Los ojos de la señorita Marple brillaron. Me atrevería a decir que no fue ella. Ella envió la invitación,
pero no era de su propia invención. Usted proporcionó las palabras, señora Lumley. Y cuando la carta se quemó, la única prueba de su travesura se convirtió en cenizas. Solo el pobre Peter Hollis se topó con el fragmento que usted dejó caer. Le tenía cariño a los Westcombe y también le gustaba contarle al vicario lo que otros preferían callar. ¿Se lo habrá mostrado, coronel? El coronel, pálido como la muerte, negó con la cabeza con impotencia. Llegó a la puerta, sí, con algo en la mano. Le dije que se fuera a casa porque era tarde y mi esposa estaba enferma. Nunca lo vi. Pero alguien más sí lo hizo, murmuró la señorita Marple. Alguien que temía lo que pudiera revelar. Alguien que ya había confundido la destrucción con la justicia. El inspector Chrysler entrecerró los ojos. ¿Se refiere a la señora Lumley? No, dijo la señorita Marple con voz serena. Digo que ella lo puso en marcha. Pero la mano que silenció al muchacho es otra cuestión. El silencio que siguió fue insoportable por su precisión. La señora Westcombe permaneció inmóvil, con la mirada fija en la tetera, como si esperara que hablara. La señora Lumley contuvo el aliento con un escalofrío. No puede ser. Pero el brusco movimiento de Chrysler la interrumpió. Basta, dijo con brusquedad. Tomaremos su declaración de inmediato. Cada palabra que ha dicho hoy será grabada. Hizo un gesto a la gente que esperaba en la puerta. La mujer se levantó con dificultad, sujetando su bolso como si fuera un escudo. Al cerrarse la puerta tras ellos, las agujas de tejer de Miss Marple chocaron una sola vez. Un sonido extrañamente definitivo. Cuando el motor del coche se apagó al final del camino, el coronel Westcombe exhaló pesadamente. «Que Dios nos ayude», dijo. Daría cualquier cosa por deshacer el pasado. La señorita Marple lo miró con amabilidad. «Oh, mi querido coronel, nadie desea realmente deshacer el pasado. Solo desean que el presente se comporte como si nunca hubiera ocurrido». La señora Westcombe se puso de pie entonces, con las manos entrelazadas con fuerza. «¿Le creerán?», preguntó en voz baja. La señora Lumley. «Durante un tiempo», dijo la señorita Marple. «Pero la verdad, como ven, es como el humo. Siempre encuentra una grieta por donde salir, por mucho cuidado que se ponga en sellar la chimenea». El coronel apartó la mirada, como para ocultar el temblor de algo peligrosamente cercano al remordimiento. A través de la ventana, la niebla por fin se disipaba, dejando ver un rayo de sol poniente en el horizonte. El reloj de la iglesia marcó la media hora con firmeza, decidido, como si el tiempo mismo hubiera recuperado el valor. Miss Marple escuchó su cadencia, el tenue eco metálico que se extendía por el camino. Luego dijo, casi para sí misma: «Y sin embargo, siempre hay una campanada de más antes del silencio». El último eco del reloj se desvaneció, dejando un silencio tan profundo que hasta el aire parecía resistirse a moverse. Miss Marple permaneció junto a la ventana durante un largo rato. Su reflejo, pálido, se recorta contra el cristal que se oscurecía. La calle estaba casi desierta, iluminada solo por el tenue resplandor de la vicaría y el persistente aroma a lluvia que se elevaba de las piedras. Ya había presenciado esa quietud antes, esa extraña calma en la que la decencia retoma su lugar, fingiendo no darse cuenta de lo que ha pisoteado para llegar hasta allí. El coronel Westcombe se marchó por fin, con la postura de un hombre a la vez arrepentido y extrañamente aliviado. La señora Westcombe se quedó unos minutos más, retorciendo su pañuelo como si pudiera remendar lo que la cortesía había deshecho. Cuando finalmente salió, se detuvo en la puerta. «¿No cree que quisiera que el niño muriera?», preguntó. El tono de la señorita Marple era amable pero firme. «Nadie dice esas cosas en serio, querida. Pero una vez que el miedo adquiere una dimensión moral, puede justificar casi cualquier cosa». Esa noche, la lluvia volvió,
tenue como un suspiro contra los cristales. El sonido se coló en los sueños de la señorita Marple, y al amanecer despertó con la sensación de que algo se había descolocado, no perdido, sino ocultó deliberadamente. Se levantó más temprano de lo habitual y encontró al inspector Chrysler esperándola en la puerta. Confesó, dijo sin rodeos. La señora Lumley firmó una declaración al amanecer. Afirma que empujó al niño al río presa del pánico. Dice, lo vio con la nota, pensando que arruinaría a los Westcombe y a ella misma. Encaja, ¿verdad? Caso prácticamente resuelto. Miss Marple lo observó en silencio, con una leve arruga entre las cejas. ¿Limpio, inspector? Me temo que esa palabra rara vez refleja la verdad. Frunció el ceño, pero ella ya caminaba hacia la vicaría, con paso firme a pesar de la humedad. Dentro, el vicario estaba sentado junto a su escritorio, preocupado. Anoche recibí una visita, dijo, de la señora Westcombe. Me pidió la llave de la sacristía y dijo que deseaba rezar en privado. No podía negarme, por supuesto, pero me temo que parecía decidida. La mirada de la señorita Marple se agudizó. Decidida es una palabra que me preocupa, señor Clement. ¿Empezamos? Cruzaron juntos el prado. La niebla matutina se aferraba a la hierba y la puerta de la iglesia estaba entreabierta. Dentro, la luz era gris y titilante, filtrándose por los altos ventanales. El tenue aroma a cera de vela y lirios aún persistía de alguna misa anterior. La señora Westcombe estaba arrodillada ante la barandilla del altar, inmóvil como una estatua. Al verlos acercarse, se volvió, no sorprendida, sino cansada. «Sabía que vendrías», dijo en voz baja. «Siempre vienes cuando el pueblo decide que ha llegado la paz». El inspector Chrysler, que venía detrás, se detuvo en seco. «Señora Westcombe, no se preocupe. No necesitamos su declaración». «¿Mi declaración?», repitió débilmente, y luego sonrió con una expresión demasiado frágil para ser alegre. «Ya he dado demasiadas, inspector, sobre todo a mi conciencia». Miss Marple se acercó, hablando en voz baja. «No eres responsable de lo que se ha hecho, querida». Siguió una larga pausa. Entonces la señora Westcombe alzó la vista y había algo en sus ojos que silenció hasta la iglesia. «¿Verdad que sí?». Le dije al niño donde el río hacía su curva más profunda. Pensé que allí podría encontrar paz. No sabía que la aceptaría. Chrysler contuvo el aliento, pero el rostro de la señorita Marple permaneció sereno, como si hubiera oído el eco de algo largamente esperado. «Entonces, vino a verte», dijo en voz baja. «¿Con el periódico? ¿Con la carta?» «Sí. Quería ayudar. Pensaba que si se supiera la verdad, el pueblo nos perdonaría. Era un niño muy ingenuo. No entendía que la verdad no puede existir en un lugar que vive del secreto». El inspector hizo ademán de hablar, pero la señorita Marple levantó una mano. Sus ojos, fijos en la mujer arrodillada, no reflejaban reproche alguno. «¿Entonces le devolviste la nota?». La señora Westcombe asintió, con lágrimas que ahora se acumulaban en sus mejillas, silenciosas y lentas. Le dije que se lo devolviera al coronel Westcombe. Le dije que era asunto suyo, no nuestro. Pensé que iría directamente allí. No sabía que se detendría junto al río. Afuera, la campana comenzó su lento tañido matutino. Cada campanada profundizar el silencio que la seguía. El inspector retrocedió, su autoridad flaqueando ante la intimidad de la culpa al descubierto. Se volvió hacia la señorita Marple con impotencia, pero ella solo negó con la cabeza. «No, inspector. Este no es un crimen que pueda entregar a la corona. Pertenece a ese tribunal silencioso que todos llevamos dentro, sin secretario ni veredicto». La señora Westcombe inclinó la cabeza. «¿Crees que me perdonarán?». Los ojos de la señorita Marple se suavizaron. «¿En St. Mary Mead?».
Oh, sí, con el tiempo. El perdón surge fácilmente cuando las personas pueden hablar de los pecados ajenos en lugar de los propios. Ayudó a la mujer a levantarse y juntas caminaron hasta la puerta. La luz se había intensificado afuera y la niebla se había desvanecido de las tumbas como un telón corrido. Un zorzal cantó una vez, agudo y repentino, antes de volver a enmudecer. Miss Marple se detuvo en el umbral. Su mirada se detuvo en las piedras grises y la hierba alta que se mecía con el viento. Las apariencias murmuraban, tan aficionadas a la limpieza, pero todo lo importante está enterrado. Las tumbas centelleaban tenuemente bajo la bruma que se disipaba, cada piedra reluciente de rocío, como si el pueblo mismo hubiera llorado durante la noche. Miss Marple se detuvo un instante más, observando al vicario guiar a la señora Westcombe a través del cementerio hacia la rectoría. La figura de la mujer, pequeña y encorvada bajo su abrigo pálido, parecía ya fundida con la niebla matutina. El aire era gélido, con un ligero aroma a tierra mojada y lilas. Traía consigo la quietud que sigue a la confesión, no alivio, sino agotamiento. El inspector Chrysler permaneció a su lado, en silencio, con la libreta olvidada en la mano. Tenía la mirada de un hombre que se ha topado con una tragedia esperando trámites burocráticos. «Me perdonarás», dijo al fin, «pero nada de esto está claro». La criada, el muchacho, las cartas se entrelazan como humo. «¿Ves el patrón? Lo sé. Ojalá me lo dijeras claramente». La señorita Marple sonrió levemente. La sencillez, inspector, tiene sus peligros. Hay que estar completamente seguro antes de afirmar algo como cierto, pues la verdad tiene la mala costumbre de contradecirnos. Suspiró. «Entonces, ¿cree usted que la señora Westcombe es culpable?» «La culpa», dijo con dulzura, «rara vez es un asunto solitario. La plantamos unos a otros como esquejes. Florece donde la compasión falla». Su mirada se dirigió hacia la ventana de la vicaría, donde la señora Westcombe, con el rostro encorvado, permanecía sentada entre dos velas. Aquella pobre mujer cree que la mataron por omisión. Pero el crimen comenzó mucho antes. Comenzó con la indignación de la señora Lumley, justa pero interesada, y antes aún, con la carta de Edna Ray, escrita por soledad más que por malicia. Cada una de ellas ocultó algo de verdad entre el secreto, hasta que lo único que quedó fue un malentendido. Chrysler frunció el ceño. «¿Y el chico?» «Ah», murmuró la señorita Marple. «Peter simplemente entregó lo que nadie deseaba recibir. Era demasiado honesto para un mundo que se basa en la discreción». Permanecieron en silencio un rato. Entonces Cray le preguntó, casi a regañadientes, «¿Y el coronel?» Miss Marple alzó la vista al cielo, donde las nubes ya se disiparon dejando ver un azul suave. Él hizo lo que suelen hacer los hombres cuando se enfrentan a las consecuencias de su propia vanidad, dejó que otros cargan con el peso de su remordimiento. Me atrevería a decir que él será quien más sufra, aunque no lo demuestre. Ese tipo de hombre siempre lo hace con comodidad. Por la tarde, el pueblo había recuperado su ritmo habitual. La oficina de correos reabrió sus puertas. La señora Price Ridley salió con una curiosidad que, disfrazada de deber cívico, se reflejaba en su rostro, y la campana del vicario repicó para un breve servicio conmemorativo que sirvió tanto de cotilleo como de oración. Por supuesto, no se mencionaron nombres. En St. Mary Mead, las tragedias se preferían discretas. Aún así, el murmullo de los himnos parecía más tenue aquel día, como si cada voz temiera ser escuchada por su propia conciencia. Tras la misa, la señorita Marple regresó a casa y encontró de nuevo al inspector esperándola, con expresión perpleja pero ya sin actitud agresiva. Es extraño admitir cómo algo tan insignificante puede inquietar a toda una parroquia.
Uno pensaría que esta gente se cansaría de tantos secretos. Nunca lo hacen, dijo la señorita Marple, quitándose los guantes. Los secretos son la única moneda de cambio verdadera del pueblo. Sin ellos, tendríamos que hablar de nosotros mismos. Sonrió levemente. Y usted, señorita Marple, lo ha comprendido todo, ¿verdad? Siempre lo hace. Su respuesta llegó tras una pausa. Sentido común, tal vez. Pero la justicia, inspector, se me escapa. La justicia pertenece a quienes pueden olvidar, y yo, me temo, recuerdo demasiado bien. Cuando él se marchó, ella preparó su té y lo llevó al jardín. El aire era más cálido, la primera bocanada de la primavera. Bajo los laburnos, la luz del sol se filtraba entre las flores amarillas como hilos de oro. Pensó en la señora Lumley, sentada en una celda, repitiendo su historia hasta creérsela. El coronel Westcombe, que ya redacta cartas a conocidos explicando cómo se había aclarado una lamentable serie de errores. Y en la señora Westcombe, sola en ausencia de su marido, cuidando las flores que una vez pertenecieron al jardín de otra mujer. La gente, reflexiona Miss Marple, era como jardineros curiosos de sus propias almas, podando la virtud con demasiada dureza y permitiendo que el arrepentimiento creciera sin control. Su mirada se posó en el pequeño jarrón de plata que aún reposaba en el alféizar de la ventana. Las tenues iniciales, medio borradas, captaron la luz sabubiwe. Un recuerdo, una advertencia, una muestra de bondad, no lograba discernir cuál era cuál. Lo llevó a su escritorio, donde un trozo de papel esperaba el fragmento quemado que había guardado de aquella primera noche. Se había curvado aún más con el tiempo, la tinta desvaneciéndose en líneas fantasmales. Sin embargo, una frase permanecía legible, y la leyó de nuevo con la misma silenciosa admiración: «Nadie creerá la verdad si viene de mí». Afuera, la campana de la iglesia repicó una sola vez, con una nota casi dubitativa. Miss Marple alzó la vista, atenta. «Tiene razón», murmuró. «Rara vez lo hacen». Llamaron suavemente a su puerta. Era Hilda Cray, la criada, pálida y preocupada. «Disculpe, señora», dijo, retorciéndose el delantal, «pero el vicario me pidió que le dijera que la señora Westcombe había fallecido». Preparé una pequeña maleta y tomé el tren del mediodía. «¿De veras?», preguntó amablemente la señorita Marple. «Entonces, supongo que habrá hecho lo único sensato que le quedaba: irse a algún lugar donde nadie la conozca». La chica vaciló. «¿Crees que volverá?». Miss Marple sonrió, no sin tristeza. «Oh, todos volvemos, querida. Si no en persona, sí en los cuentos». Después de que la niña se marchó, volvió a mirar el jarrón. Colocó una ramita de lila en la primera de la temporada y observó cómo el agua reflejaba su flor. La superficie tembló levemente, difuminando las iniciales que se veían debajo. La tarde se instaló lentamente sobre el pueblo. Las ventanas comenzaron a brillar y en algún lugar del camino un piano tocaba una melodía dubitativa, de esas que se olvidan a la mitad pero que, aún así, se quedan tarareando. Miss Marple cerró su cuaderno con la mirada dulce y reflexiva. Más allá del muro de su jardín, St. Mary Mead reanudaba su silencioso espectáculo de decencia y negación. Los setos susurraban, la campana repicaba y el día volvía a su orden natural. Y en el aire quieto, tenue como un recuerdo, llegó el aroma de algo medio quemado, como si incluso las cenizas de la verdad, una vez esparcidas, hubieran encontrado el camino a casa.